El suicidio no es una enfermedad, el suicidio es una conducta, es hacerse daño hasta morir de una forma voluntaria. Tenemos una catedrática en la Universidad de Málaga con muchos años de experiencia y un tema que a mí me interesa mucho hablar, que es el tema del suicidio. Hoy estamos con Berta Moreno. Pues la primera sorpresa es que hay el doble de suicidios en España que accidentes de tráfico. Además, por cada suicidio consumado hay 20 personas que lo intentan, ¿vale? Que eso es lo que decimos, ni son valientes ni son cobardes, son personas que están sufriendo. El 99% de las personas que se suicidan quieren dejar de sufrir, ¿vale? De cada 4 suicidios, 3 son de varones, 3, y 1 es de mujeres, ¿vale? Desde hace unos años para acá, que de hecho los periodistas nos dicen, ¿qué ha pasado? Que ahora podemos hablar de suicidio. Antes no. ¿Qué ha pasado? Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Este contenido está presentado por Virtualmente, expertos en marketing con inteligencia artificial que crean campañas visuales para redes, televisión, revistas, etc. También trabajan con realidad aumentada y vídeos corporativos inmersivos que te harán alucinar con las gafas de realidad virtual. Si te interesa y quieres elevar tu marca con experiencias y campañas que dejen huella, te dejo el link aquí abajo en la descripción para que vayas a hablar con ellos. Y hoy tenemos una catedrática en la Universidad de Málaga con muchos años de experiencia y un tema que a mí me interesa mucho hablar, que es el tema del suicidio. Hoy estamos con Berta Moreno. Hola, buenos días, Andy. Bienvenida, Berta, un gusto tenerte. Para el que acaba de entrar a ver el vídeo, ¿por qué debería quedarse a verlo completo? Bueno, pues porque el suicidio es un problema de salud pública en España y en el mundo y bueno, yo creo que todos como sociedad debemos de conocer un poquito más sobre este tema para poder prevenirlo. Totalmente. Quiero arrancar, como te dije antes de grabar, que tengo muchas dudas sobre el tema. Soy como un niño que quiero aprender todo lo que pueda de este tema porque es un tema muy importante y que afecta a todos. Entonces, ¿qué es el suicidio? Y empezamos por ahí. Bueno, pues el suicidio no es una enfermedad, el suicidio es una conducta, es hacerse daño hasta morir de una forma voluntaria. O sea que no está en la clasificación internacional de enfermedades. Sin embargo, es importante tener en cuenta la relación que tiene el suicidio con otras enfermedades, que ahora hablaremos. De todas maneras, cuando hablamos de suicidio, habría que distinguir muy bien lo que es el suicidio consumado, que es cuando la persona finalmente fallece por suicidio, y lo que es expertos, bueno, los que estudiamos el suicidio, llamamos la conducta suicida no letal, Ok, que es todo lo que hay anteriormente, genial. ¿vale? Deseos de muerte, ideación de suicidio, planificación e intento. Entonces, a la hora de prevenir y a la hora de actuar, tenemos que distinguirlo muy bien. Factores de riesgo son distintos, características diferentes, entonces ese concepto nos Mm, gusta aclararlo. Qué bueno que empieces por eso. La conducta es lo que más me llama la atención, cómo surge todo. Y leí que tú trabajaste en el plan de prevención de la Universidad de Málaga. Ujú. ¿En qué se basa ese plan de prevención para entender todas estas Claro, conductas? pues bueno, obviamente los universitarios son personas jóvenes Mm, es interesante la distinción que os he hecho antes ujú, porque tanto los factores de riesgo como la prevalencia, incidencia y demás es distinta entre el suicidio consumado y la conducta suicida no claro. letal. Entonces, ¿qué es más frecuente en la gente joven? Pues todo lo anterior. Correcto. Efectivamente, aunque decimos que los suicidios han aumentado en la gente joven y demás, la tasa de suicidio en sí, la proporción de personas con relación al suicidio es más alta en los mayores. O sea, que la gente joven no se suicida tanto como los mayores. Ok. Pero, ¿por qué es importante atajarlo en la universidad, como tú me planteas? Por 2 motivos. Primero, porque es más frecuente toda la conducta suicida no letal, Mm, ideación, planificación, intentos. Y que prevenir estas conductas nos van a llevar a que la tasa de suicidio obviamente baje. ok, ahora estoy pensando que yo tenía un par de datos apuntados porque tú hablas de datos y me busqué que en 2023 hubo 3.952 muertos de suicidio
y que había bajado un 6% con respecto al año anterior. ¿Cómo son esos datos y cómo entenderlos? Sí, entonces ahora volvemos a nivel nacional, ahora Sí, 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 sí. no es la universidad. Efectivamente, vamos a ver, las cifras oficiales que tenemos son del 2022, Ujú, ¿vale? ok, Que fueron las más altas, wow. 4.200 y pico. Estamos hablando de datos del INE, Instituto Ujú, Nacional de Estadística, en España, ¿vale? Que mueren 2 personas al año por suicidio en España. Lo que tú me estás hablando son cifras provisionales del año 2023. ok. Y efectivamente son provisionales porque en diciembre se publican las definitivas. El INE va con un año de retraso, ¿ok? Tiene lógica, tiene lógica. Entonces, a mitad de este año 2024 sacaron las cifras provisionales. Buena noticia, que han bajado de esos 4.000 y pico a 3.900. Ok, De hecho, han bajado un 6% en los últimos 6 años, lo cual es muy buena qué noticia, bueno. pendiente de confirmación, ¿vale? Pero las oficiales que tenemos serían de 2022. Pero todo apunta, que ahora en diciembre lo volveremos a saber, que la tendencia está en Ah, está descenso. bajando. Yo... Ha bajado por primera vez, ya digo, en Ah, 20 vale, años, ¿eh? vale, vale, Por vale. primera vez, pendiente de confirmar. Pero efectivamente, si nos vamos a las oficiales del 2022, fueron las más altas de la serie de 20 años, Ok, tanto en hombres como en mujeres. ok. Que siempre nos gusta compararlos, por ejemplo, con los accidentes de tráfico, que no sé tú qué pensarías, ¿es más frecuente accidentes de tráfico o suicidio? Pienso que el accidente de tráfico es más seguido, ¿no? Más cotidiano. Vale, pues la primera sorpresa es que hay el doble de suicidios en España que accidentes de tráfico Wow. y 84 veces más muertes por suicidio que muertes de mujeres por violencia de género. Ok, entonces, eso es así, pero ¿qué es lo que pasa? Que se habla más de los accidentes de tráfico, Totalmente, se totalmente, habla más. Entonces, totalmente. eh, y hay otra cosa muy importante en relación a estos dos temas, al compararlos, es que desde hace 20 años los accidentes de tráfico han bajado, la curva ha bajado, pero mucho, 16, un 20%, y la conducta suicida no ha bajado, se ha mantenido y ha subido. Entonces, Sí, sí, sí. estas dos comparaciones nos gusta hacerlas los que nos dedicamos al suicidio porque Totalmente, se habla mucho de accidentes de tráfico, se habla poco del suicidio y las cifras son todo lo totalmente. contrario. Sí, sí, y bueno, estoy pensando ahora mismo, pero el accidente de tránsito, como lo dices, tal es un accidente, pero el suicidio lleva un pensamiento, lleva una conducta, ¿no? O Es sea, no una, es algo casual que pasó de un día para otro, ¿no? es una muerte intencionada. Exacto, entonces Es, hace falta tocar mucho más este tema. Por eso te invité, porque digo, es un tema que tú crees que sigue siendo tan tabú hoy en día. vamos a ver, pues para bueno y para malo el suicidio está de moda ahora mismo. Es que te iba a decir, creo que es tabú, pero todo el mundo escucha hablar del tema, No, entonces, desde hace unos años para acá, que de hecho los periodistas nos dicen qué ha pasado, que ahora podemos hablar de suicidio. Antes no. ¿Qué ha exacto. pasado? Entonces, lo que ha pasado, había un mito que decía, hablar de suicidio es contagioso. Si se habla de suicidio, se incita a la gente a hacerlo. Que este es el mito que le llamamos el efecto Werther, que está basado en un libro de Goethe, Las penas del joven Werther, me parece que se llama, en el cual el protagonista, debido a un desengaño amoroso, se suicida. Y a raíz de la lectura de ese libro, muchos jóvenes se suicidaron de la misma forma que lo hizo el protagonista. De hecho, la novela se prohibió en algunos países en aquella Wow. época. Entonces se dijo, mejor no hablar, mejor no publicar. Pero hay otro efecto, que es el efecto Papageno, en el cual también está basado en la flauta mágica de Mozart, en una ópera, en la cual el protagonista también tiene desengaño amoroso y quiere morirse, pero los amigos, los compañeros, la gente que lo quiere, lo convence para no hacerlo. Y este es el efecto Papageno. En esto nos basamos para decir, si tú hablas bien de suicidio, si hablas dando información útil, donde buscar ayuda, desde el respeto,
No, que es lo que siempre queremos decirle a los periodistas y a la prensa, no des detalles macabros, no indiques cómo se ha hecho, estás ayudando. Entonces, como el mensaje ahora es el efecto Papageno, porque aquello de lo que no se habla no se conoce, y si no conoce, no existe, no es así, el suicidio existe. Entonces, ahora se habla, pero distinto. Y de hecho, cada vez que hay una noticia en la prensa, al final te pone algunos teléfonos donde buscar ayuda. Sí, el 024, si no me Muy equivoco. bien, 024 es una línea que ha puesto el Vale. Ministerio desde hace un par de años para aquellas personas que quieren buscar ayuda por suicidio. Y sirve esa línea, ¿no? Vamos a ver, ha recibido muchas llamadas, sirve, pero lo vemos insuficiente. De hecho, yo y muchos compañeros de toda España estamos luchando por un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Desde el Ministerio Eso. queremos que se lance esta iniciativa, que parece que está anunciada para 2025. Sí, leí algo de para 2025, 2027, esos años, ¿no? Efectivamente. Ok. Entonces hay una plataforma Ujú. que está luchando por esto. El 024, bueno, es algo de ayuda, pero no suficiente, porque hacen falta otras estrategias más Ok. Claro, consolidadas. y ese plan de prevención que hablas para futuro, ¿qué sería? Porque uno que no está metido en el tema es como, no entiendo qué sería un plan de prevención. Claro, vamos a ver. Cuando ponemos los accidentes de tráfico de Claro. ejemplo, hay una diferencia a nivel de política, a nivel nacional. Mm, El tráfico está gestionado, vamos, la DGT, Dirección claro. General de Tráfico, depende de Madrid, no Mm, está transferido a las ok. comunidades autónomas. Vale. Entonces hay estrategias nacionales. Y de hecho, ¿a qué se debe que hayan descendido las tasas de accidentes de tráfico? Pues si uno lo piensa, campañas que se han hecho en televisión, campañas Sí. muy Sí, y hay carreras, o sea, yo he corrido la carrera de Ponle Freno, de que organizan efectivamente. para Todos ello. sabemos, primero, ponte el cinturón de seguridad, no conduzcas si bebes, todo eso lo tenemos metido en nuestra cabeza, Verdad. pero viene desde arriba, Ujú. viene desde el gobierno, ¿no? ¿Qué pasa en sanidad? Están transferidas las competencias, cada comunidad autónoma tiene que hacer lo que considere. Entonces, el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que estaría dentro. Vamos a ver, hay una estrategia nacional de salud mental, pero son directrices que se les dicen a las Claro, comunidades ahí va autónomas bajando. hacer esto, pero al final cada comunidad autónoma tiene potestad para hacer lo que ella quiera. Y lo mismo pasa con el suicidio. Entonces, sería dar unas directrices para hacer una serie de campañas de prevención, de intervención, pero este plan debería ir acompañado de recursos económicos, recursos humanos, Claro. y si no, pues quedaría un poco en el aire. Entonces, es un documento con directrices para todas las comunidades autónomas, pero está todavía un primer borrador. Ok, Y sobre ok. todo, apoyo económico para ponerlo en marcha, es lo importante. Buenísimo, buenísimo. Me ha encantado que ya hemos roto el primer mito que me ha encantado que has dicho tú de hay que hablar del suicidio porque si no si se habla mal, genera peor. Y lo has explicado hasta con fenómenos y con efectos, me ha encantado. Lo que me ha generado mucha curiosidad es por qué dices que no hay que contarlos con detalle, o sea, por qué ese morbo no hay que contarlo, o sea, me da... Pues vamos a ver, eso también está demostrado científicamente y ocurrió también en Alemania. Un portero creo que era de fútbol también, Sí, un caso muy se famoso en el suicidó fútbol, sí, sí, sí. a raíz de que personas famosas se suicidan. ¿Y cómo lo hacen? La gente, volvemos al efecto Werther, Mm, imita esas conductas. vale, Entonces, lo que no debes decir es, lo ha hecho en tal sitio, lo ha hecho de esta forma, porque primero ok, estás ok. incitando a la persona, pues mira, esta persona tan famosa que ha hecho esto, pues yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y lo voy a hacer como él. Entonces, esos detalles además no aportan nada, que es el periodismo un poco Mm, sensacionalista que siempre ha habido. sí, No sí, sí, aporta nada decir, se precipitó en la autovía, en el kilómetro 24, porque además claro, parece que estás diciendo a la persona, mira, ahí hay un claro, punto claro, negro, ahí es puedes verdad. hacerlo. Entonces, eso hay que evitarlo a toda costa. Perfecto. Y ahora, volviendo a pensar en lo de la conducta y demás, mi primera gran duda que me surge de este tema, el
tener pensamientos suicida ya es algo preocupante, porque los jóvenes creo que a veces no tenemos el valor de las palabras bien, y a veces como que yo escucho a veces amigos, uy, yo me quiero morir, o yo me quiero esto, ¿no? Decimos esas expresiones, o ojalá que me Claro, pise este tren, que son expresiones que creo que lo decimos sin pensar, pero esos comentarios, esos pensamientos, ¿son una alerta? O... claro. Nosotros le llamamos la carrera del suicidio o niveles de riesgo. Lo primero es los deseos de muerte, que yo siempre le digo a mis alumnos, y deseos de muerte hemos tenido todos. Cuando Vale, esa somos era... pequeños, yo siempre digo, no me sé el examen, mañana, por favor, ojalá no me despierte. Esos son deseos como pasivos. Es decir, Vale. no todos, yo creo que todos en algún momento hemos tenido esas que son ideas de muerte, no de suicidio, de muerte, de decir, Ah, vale, vale. deseo estar muerto. Porque Y es ese era mi primer miedo. Digo, yo a veces he claro. pensado eso, pero no, Nada, ante no, una adversidad, por Dios, claro, es que no me... Además, muchas veces hasta situaciones más cotidianas, que dices, por favor, o pasa un mal rato, te va a regañar tu padre, por Dios, que ojalá mañana no me claro, levante. exacto, exacto. Eso hay una Vale, prevalencia alta y eso no es preocupante. De todas maneras, cuando hacemos investigaciones sobre suicidio, se puede preguntar, ¿has tenido vale. alguna vez deseos de muerte? El siguiente paso sigue siendo pasivo, son ideas de suicidio. Ok. Ya damos un paso. Ya no es Mm, deseo de muerte, de estar muerto, decir, yo qué sé, me puedo pillar un pero tú no haces nada. Las ideas de suicidio ya es un paso más. De hecho, cuando hicimos la encuesta de los estudiantes de la UMA, pasa que esta se hizo cuando el COVID. mm, Entonces estaba, como yo digo, el comienzo de curso en casa, encerrados. Entonces, el 30% del alumnado en los últimos 6 meses había tenido deseos de suicidio. Sigue siendo pasivo, deseos de ideas, no deseos, ideas de suicidio. Sigue siendo pasivo, pero bueno, ya dices, claro. y haces la siguiente pregunta. Cuando hacemos la encuesta, tú has tenido ideas de suicidio, pero lo siguiente, ¿has tenido ideas de tener un plan? ¿Has Mm, tenido un plan de hacerlo? Un riesgo superior, ¿no? Porque dice, yo tengo ideas de suicidio, pero es que yo no he hecho nada, no he hecho vale, 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 vale. absolutamente nada. Estoy en mi casa, estoy viendo la tele, voy a trabajar, tal. Pues sí, hombre, pues mira, este se ha suicidado y mira, yo con todo lo que estoy pasando ahora, ojalá también me suicidara. Pero no haces Hasta ahí, nada. claro. Incluso hay veces que se habla de expresiones, no de decir, Mm, además lo dices. Eso es es que es... otro paso más, ¿no? Entonces lo que dice, hay gente, porque además aquí hay otro mito que hay que desbancar un poco. Dice, el que lo hace no lo dice y el que lo dice no lo hace. Decir, Mm, es que esa persona está llamando la atención. Fíjate, dice que se quiere morir. Dice que se quiere suicidar. Qué tontería. Ahí hay que tener mucho cuidado. Si alguien lo dice, por lo menos está pidiendo ayuda, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es expresarlo también, ¿vale? Entonces vamos, no solo ya en la ideación, sino pasas a compartirlo, a expresarlo. Un poquito más ok. riesgo, ¿no? Porque si no se lo cuentas a nadie, estás Sí, 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 tranquilo sí. y tal. Vale. Pero, perdón que te Sí, interrumpa ahí. O sea, que el que tiene indicios lo va a comentar con otros o puede ser que no lo comente nunca. vamos a ver, podría ser que Ah, no ok, lo ok. Ok, comente vale, vale. nunca. Puede ser que no Vale. lo comente. Lo que decimos es que si alguien lo comenta, tenlo en Es cuenta. una alerta. Es Es una una alerta que, alerta, ok, porque es genial. un mito, es que está llamando la atención, Vale, fíjate qué vale. tonterías está diciendo, O tenlo en sea, cuenta. difícilmente que lo haga como chiste. O sea, es muy Eso. difícilmente que una persona haga como chiste el me quiero suicidar, ¿no? Efectivamente, y Perfecto. lo vuelves a decir y mira qué tontería está diciendo el niño. Fíjate, no se tiene que tomar algo baladí, sino por lo menos escucharlo. Pero es verdad que hay mucha gente que no lo dice. Entonces, Mm, el siguiente perfecto. paso es Vale. tener un plan. Pues mira, que se pregunta. Por eso te digo que las preguntas van No, no, así, viene las genial las deseos, preguntas, las viene genial. ideas. ¿Tienes un plan? Pues mira, sí, me he comprado las pastillas, he ido a tal y he visto un sitio donde podría hacerlo, tengo la cuerda para. Entonces, el siguiente paso es el plan, pues tengo el plan o no tengo plan,
te quedas ahí. Y lo más grave, que es el principal factor de riesgo del suicidio consumado, es el intento. Pues además lo ha intentado. Entonces, una persona que ya lo ha intentado y es un acto fallido porque no lo ha conseguido, tiene muchas probabilidades de volver a repetirlo. Entonces, por eso se dice, y por eso es tan importante la prevención de la conducta suicida, porque si paramos la conducta ahí, evitaremos el suicidio consumado. Entonces, cuando ya hay el intento, que eso es lo más grave, ahí decimos, aquí hay que estar muy alerta, ¿vale? Entonces, esa es la carrera de riesgo wow. del suicidio. Ya te agradezco por comentar todo ese plan y prevención porque ya me has pasado todo lo teórico a práctico y yo ya veo casos y digo, vale, ok, ya vamos y demás. Y yo, si fuese una persona que está escuchando esto, te diría, tengo amigos que hacen ese comentario de me quiero suicidar, ojalá me... ¿Cómo trato eso? ¿Como amigo, como familiar, como padre? Al Claro, final, como si un ser querido dice esos comentarios y no es la primera vez que lo dice, ¿no? Ya se han repetido y ya tú le dices y dice, no, no, no voy a hacer nada. Pero tú dices, ¿estás bien? Demás. claro. Entonces, ¿cómo tratar eso? Vamos a ver, primero la escucha activa, de decir, lo tienes que escuchar y lo tienes que escuchar con atención y decir, no, qué Mm, tontería, no, o sea, escucharlo bien. Y después ofrecerle ayuda. Normalmente, porque nosotros, y volvemos un poco al plan de prevención del suicidio en la UMA, sí, eh, hemos formado lo que llamamos referentes, informantes claves, gatekeepers, que es la ayuda entre iguales. Decimos un alumno, en este caso, que tiene estas ideas, estos pensamientos, a lo mejor se lo quiere comentar a otro compañero. Entonces, ¿qué sería lo que tú dices? Un amigo, sí, sí, tal. sí. Eh, Escuchar y derivar. Derivar es decirle, pues mira, tienes que ir a profesionales que te pueden ayudar y decirle dónde Claro. se puede ir. ¿Y qué pasa? Porque digo, si ese amigo tú le dices, mira, tienes que ir, yo conozco a tal psicóloga, no, 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 esto no es para mí. Entonces, claro, como amigo te quedas como, ¿y qué hago ahora? Vamos a ver, llega un momento que no puede hacer más. Vale, Llega un vale. momento que no. Y de hecho yo tengo muchos casos porque me llaman muchas personas y justo hace poco una dice, pero ella no quiere, ella dice que bueno, que lo hace por nosotros, no quiere ir al médico, no quiere ir al psicólogo, no quiere tal. Pues entonces, vamos a ver, depende del nivel de riesgo, Mm, como yo siempre digo, hay niveles más bajos y otros. Si solamente se podría forzar a la persona o incluso llevarla si tú ves que está en un peligro inminente su vida. vale. Si tú dices, vamos, es que se ha Sí, cortado, se ha sí, hecho sí. daño, se ha hecho lesiones, está, pues habría que llevarla al hospital o llamar al 061. Si el riesgo es menor, hay que intentar convencer, pero que hay veces que es difícil, obviamente, porque la persona... mm, pero ya el hecho de hablarlo, sin querer, está pidiendo ayuda. Vale. Entonces hay que intentar convencer. Y estoy pensando porque, claro, estamos diciendo hablar, yo estoy poniendo el ejemplo de mi amigo que tengo una confianza y hablamos, pero estoy pensando en los padres con los hijos más jóvenes, ¿no? Porque cuando eres adolescente no hablas tanto con tu padre, vas más de rebelde, tu padre lo ves como muy distante. Entonces, ¿cómo hacen los padres para estar cerca de los hijos y que no pasen estas cosas? Porque dudo que un hijo le diga al padre, papá, me quiero suicidar, ¿no? Bueno, Entonces, ¿cómo hacer esa relación para que los padres estén más alerta? claro, pero si no se lo dice, ¿que lo intuye o qué? Mm. No, como digo, cómo los padres pueden entender si el hijo está hijo o hija, si está mal o Claro, no. vamos a ver. Los factores de riesgo vamos, el suicidio es multicausal, que eso es otra de las cosas que, por eso decimos que es un problema de salud pública que tenemos que abordar desde la Mm, sociedad, que no es un trastorno mental, por ejemplo. Ahora, principal factor de riesgo es verdad, los trastornos mentales, depresión, por ejemplo. El 90% de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental, pero no todos los que tienen enfermedades mentales se suicidan, ni todos los que se suicidan tienen una enfermedad mental. Entonces, multicausal, ¿qué quiere decir? Que hay otros factores, ¿no? Acontecimientos vitales estresantes, es decir, de pronto la pérdida de un ser querido,
la ruina económica, porque hay un tipo de suicidio que es el impulsivo. Eso, sí. Ese es difícil de prevenir, como Claro, decimos. ¿no? Se Claro, le fallece un ser claro, cercano, os quiebra y claro, pum. claro. Entonces, el suicidio impulsivo es más complicado. Pero como factores de riesgo, en lo que tenemos que estar como ojo a visor, ¿no? Mm. Decir, si hay un acontecimiento vital estresante, la ha dejado la pareja, está en depresión, no sale de casa, no quiere ir a la facultad o no quiere ir al trabajo, ahí ya tienes que estar pendiente, ¿no? Por todo lo que estamos diciendo. Y llamamos las 3D del suicidio. Vamos, el suicidio normalmente, salvo el suicidio filosófico, pues yo he dado clase en Ok. criminología y hay veces que dicen los abogados y tal, esto es un acto voluntario de cada uno, ¿no? Entonces, Ah, vale, vale. quitando ese suicidio filosófico que decimos, en el cual el 99% de las personas que se suicidan quieren dejar de sufrir, Mm. ¿vale? Entonces, hay dolor, hay desesperanza, es decir, es que no tengo esperanza, no puedo Claro, continuar. no veo la solución. Y hay desconexión con la realidad, ¿no? Soy capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que digo, los padres pues tienen que estar atentos a todos estos factores de riesgo que están viendo en el hijo, en este caso, ¿no? Y, por supuesto, intentar pedir ayuda lo antes posible. ¿Y cuáles son las 3 Ds que mencionaste? Desesperanza, Ah, vale. dolor y desconexión, que es Ok, como, sí, vale. porque, claro, entonces tienen que Desesperanza, confluir, desconexión. porque de hecho hay personas que sufren mucho y nunca llegan a hacerlo, ¿me Mm. entiendes? Entonces, por eso decimos que el intento del suicidio es el factor de riesgo, porque ahí ya has perdido el miedo a hacerlo. Porque hay personas que, otro mito, todos los que se suicidan son unos cobardes. No es eso. Es O que, todo el que se suicida es un valiente. Ni una cosa ni la otra. Pero es verdad que cuando tú lo has intentado, has perdido como el miedo, esa barrera mm, de decir, soy capaz de hacerlo, lo puedo hacer. Porque hay muchas personas que las tenemos alrededor que están sufriendo mucho y no lo han hecho, ¿vale? totalmente. Es que te iba a decir eso, digo, tal vez me regañas con lo que iba a decir, pero hay mucha gente que dice, no, eso es muy cobarde porque se escapa de la vida. Pero hay otras personas que dicen, tío, es un valiente porque yo eso no estoy ni Claro. cerca de hacerlo. Entonces, ¿cómo responder a Es que eso? eso es lo que decimos, ni son valientes ni son cobardes, Vale. son personas que están sufriendo y cada uno tiene el umbral de sufrimiento a un nivel. Mm, Entonces, ese mito que además cuando damos las clases de sensibilización, la jornada, porque nosotros en la universidad, dentro del plan de prevención del suicidio, lo que intentamos es alfabetizar, se llama, ok. a la población, no a las personas que están en riesgo. Por eso hablamos de prevención universal, le llamamos, o prevención primaria. ¿A quién hay que alfabetizar? A toda la población. Aunque tú no tengas Sí, riesgo sí, de suicidio, tú tienes que saber que hay personas que lo van a hacer, todo esto que estamos claro. hablando. Entonces, y lo primero que le decimos, ni un cobarde ni un valiente. Es una persona que sufre y quiere dejar de sufrir. Entonces hay que ayudarla. Entonces, ese era otro mito Ujú. que... Y lo has comentado, pero ¿hay algún detonante o una acción o alguna situación que sea la más motivadora de hacerlo? Porque, como has dicho, hay situaciones y más, pero digo, tales, Andy, cuando pasa esto, los datos muestran que el 99% que le pasa esto tienen tendencia, ¿o No, no? Vale, no lo hay, vale, no vale. lo hay, no lo hay. Ahora, por ejemplo, hay grupos de riesgo y Ok. grupos vulnerables. Es decir, y cuando hacemos estudios, vamos a ver, hay un tema que no, hay un tema curioso que no se le llamamos, o yo por lo menos le llamo la paradoja de género. Porque tú qué piensas, que se suicidan más los hombres o las mujeres. Tú Tal lo has vez yo porque leído. soy, no, no, Ah, porque soy perdón. hombre, te diría hombre porque conozco, pienso como un hombre, pero no sé. Vale. De cada 4 suicidios, 3 son de varones, 3, y uno es de mujeres, ¿vale? Entonces, y lo que te he dicho, la edad, a mayor edad, ¿vale? Después, grupos de riesgo más vulnerables, por ejemplo, los LGTBI, por Mm, ejemplo. Hay un grupo que además hasta ahora le llamamos el grupo de los supervivientes, que no son las personas, se les llama así, que se han intentado suicidar, sino los familiares de personas que se han suicidado, los padres, los hermanos, los hijos.
Entonces, este es un grupo vulnerable, porque tú dices, Exacto. ¿cuál es el detonante? Si a mí se me suicida mi hijo, pues a lo mejor lo haría. De hecho, hay un caso reciente, pero eso fue un suicidio, fíjate, muy impulsivo, en un pueblo de Claro. Málaga. Se enteró que su hijo había fallecido pequeñito, se suicidó. Pero nosotros trabajamos mucho con una asociación que se llama Leli, de supervivientes, de familiares de personas que han fallecido. Ese es un grupo vulnerable porque te ha pasado algo muy grave. Ok. Pero estas personas, entre ellas, por eso es la ayuda mutua, se apoyan y intentan salir adelante. Entonces, una causa solo no, es Vale. multicausal, multifactorial. Vale, vale. Wow, pero me sorprende lo que dices. Cuando pasa un caso en un familiar o demás, es como tal vez puede ser un detonante de entrar en ese mundo y decir, ostras, ¿qué ha pasado aquí cerca mío? Y demás. Claro. Wow, Después wow. hay una cultura de imitación muchas veces en pueblos Total. de familias que han hecho lo mismo, uno, otro, de la misma forma. Entonces, bueno, ahí hay más propensión, ¿no? Mm, Pero, insisto, muchas causas juntas, ¿eh? No podemos decir una solo. vale. Y el dato que acabas de decir de el género hombre-mujer, 3 de 4, me ha chocado mucho. Bueno, tal vez por ser varón, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay más casos de hombres que de mujeres? Pues bueno, interesante. Y hay dos factores. Una es el método. El método que utilizan los hombres para suicidarse es infalible, vamos, o es más infalible. Por ejemplo, ahorcamiento, ¿vale? Mientras la mujer, pero en una proporción mucho más alta, lo hacen, por ejemplo, a través tomando pastillas. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no es infalible, que te tienes que tomar una dosis determinada, que te produzca. Y entonces se revierte el tema. En la conducta suicida no letal, Mm, la proporción de mujeres es muy superior, ¿vale? ok. Y hay otro tema que me parece muy interesante y que nosotros, vuelvo al plan de prevención del suicidio y a los jóvenes, que es que los hombres no buscan ayuda. Cuando nosotros hacemos estas charlas, vienen más mujeres, a los médicos de atención primaria van más mujeres por depresión. Entonces, el hombre lo tiene ahí como solapado, como oculto. Y cuando llega el momento, pues lo hace. Y hay una explicación por qué el hombre no va a ello? Bueno, esa es buena explicación y yo de las cosas que estoy aprendiendo al poner en marcha el plan, vamos a ver, el hombre es el estigma que hay, el hombre tiene que ser fuerte, vamos, es un estigma que va en contra del hombre, que yo ahí soy muy crítica, mm, porque a mí me han pedido que dé charlas de igualdad para el tema del suicidio y digo, yo no puedo hablar de igualdad, siempre parece que la mujer está en desventaja. Digo, en este Es caso que te no iba a es decir, así. hoy en día parece, porque yo toco mucho siempre el podcast, que siento que hay una rivalidad hombre y mujer en las redes Efectivamente, que me molesta mucho, lo digo efectivamente, públicamente, me molesta mucho porque es el hombre por un lado, la mujer por otro, somos efectivamente, enemigos, y es como, no, tío, es que no, exactamente. Entonces, si queremos reivindicar la igualdad o decir, porque parece que siempre las mujeres estamos en desventaja, no es así. realmente, ¿no es así? En el suicidio, yo es que como me parece tan alarmante que de cada 4, 3 sean varones, digo, hay que estar alerta, hay que estar alerta. ¿Y por qué el hombre no busca ayuda? Pues porque esta sociedad todavía sigue exigiendo al hombre que sea más fuerte, que no se rompa emocionalmente, que no puede llorar. Y todo eso os pasa factura a los hombres. Entonces, yo es lo que digo, ahora en las charlas que dimos hace 2 años, los chicos universitarios no venían. Entonces, ¿dónde tenemos ahora que incidir? Pues que vengan los varones, que no vengan solo las estudiantes, sino que vengan los estudiantes. Porque entonces esa es prevención universal desde abajo, porque lo que estamos viendo es grave, es grave. Sí. Entonces, estoy de acuerdo. Y como, bueno, lo estás comentando, hay que romper ese estigma, pero ¿cómo rompemos eso? O sea, desde tu lado como profesional, desde mi lado como joven amigo de Claro, varones, digamos, ¿no? yo como profesional, yo ya lo he visto claro desde el principio. Yo cuando dé, por ejemplo, cuando dé las charlas, tendré que poner énfasis. Pongo el ejemplo de las ingenierías Ok. que hay 4.000.
alumnos, de los cuales 3.000 son varones, pues a lo mejor la charla, en vez de darla tanta en psicología, que la mayoría somos mujeres, ir a esas facultades, ¿entiendes? Y intentar, pero intentar con difusión, convencer, entre comillas. Eso es una manera de empezar que yo la veo factible. Es decir, hay que empezar desde abajo. Decir, esto es lo que ocurre, este es el suicidio y si estáis en esta situación, porque es el mensaje que damos al final, pedir ayuda, no estáis solo, os vamos a acompañar. Pero que le llegue también al varón, porque es que encima, desde abajo, que es la prevención universal, ellos no se están enterando. Entonces, ese es mi objetivo, por ejemplo, en el curso que viene. Llegar a más chicos, Sí, o sí, por lo menos al mismo número de chicos que de chicas. claro. No 75% mujeres que vienen a la charla y un 25% hombres. Sí, Eso, sí, es que estoy pensando porque como la generación de mi padre o de mi abuelo de hombre era como no se hablaban y demás, efectivamente. pero claro, es que el estilo de vida, la situación que estamos viviendo, mi generación, por ejemplo, con la de hace 50 años, es que es totalmente distinto. O Claro, sea, hoy, hace 2 años no había inteligencia artificial, hoy ha entrado la inteligencia artificial y parece que se nos va a cambiar todo el mundo, ¿no? O sea, mm, que estos cambios afectan mucho más a la salud mental que las generaciones anteriores, ¿no? claro, O sea, claro. que Sí, hay sí, sí, que... sí, 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 que hay que Por eso digo, es que a veces intervenir. es como, no, es que esta generación, como bueno, está pasando ahora con lo de Valencia, la generación de cristal, la generación, y ha salido toda la generación esta de cristal diciendo, vale, somos generación de cristal, pero estamos aquí ayudando, estamos Efectivamente, haciendo frente a muchas situaciones que la gente efectivamente. pensaba que no íbamos a hacer frente, los jóvenes, ¿no? Efectivamente. Sí, 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 no. Los jóvenes sois un valor que otra de las cosas que, como yo digo, la universidad, ¿qué responsabilidad tiene? Responsabilidad, formar. Porque otra de las Mm, líneas estratégicas del plan de prevención del suicidio es formación e investigación. ¿A quién tenemos que formar? Como yo digo, el capital humano de futuros profesionales que vais a estar el día de mañana integrados en la sociedad, sois los sí, universitarios. Entonces, nuestra responsabilidad es formarlos y formarlos en suicidio. Y no había carencias. Pues decir, no es que no se estuviera haciendo, pero yo como he revisado todo, entonces decimos, tenemos que formar a los psicólogos, a los médicos, pero también a los periodistas, que hasta ahora, total. porque ellos van a dar las noticias. Entonces, el capital humano que sois los futuros jóvenes, primero, para vosotros como jóvenes, prevención si lo padecéis. Claro, Y después, como futuros profesionales que vais a estar en la sociedad. Entonces, la universidad tiene también esa responsabilidad de formaros en totalmente. esto. Totalmente. Yo, bueno, como estudiante del sistema educativo, a veces los jóvenes sentimos como que, claro, muy bueno lo teórico, pero de la nada, cuando salimos al mundo real, al mundo laboral, nos chocamos con una realidad Sí, sí, que asusta. Y después cuando dices tú, pero yo estuve 4 años aquí y cuando he pisado la acera de enfrente, ha sido un choque de realidad muy duro que afecta mucho. Entonces, claro, la universidad tiene que también crear un poco de concientización de las situaciones en la vida real, ¿no? Como por ejemplo en este sí, caso el suicidio. No nos habla nadie y después cuando estamos trabajando con alguien aparece y no se ha suicidado tal. Y claro, entonces como, ¿por qué? ¿Cómo puede pasar esto? Si yo lo vi ayer desayunando, ¿cómo puede pasar claro, estas cosas, no? claro, claro, O sea, crear esa concientización claro. en los sistemas educativos, ¿no? Está Claro, bueno. claro, sí, sí, no, esa, vamos, que eso es una necesidad, eso es una realidad. De hecho, el plan surge por una necesidad del profesorado, incluso de actuar ante estas situaciones. Que el profesorado Totalmente. dice que en la clase me puede venir y muchos profesores me han venido que a tutoría me vienen alumnos con estos problemas y qué podemos hacer. Entonces el profesorado tampoco estaba formado ni está, vamos, estamos en el camino de, ¿no? Ujú. Pero tienen que estar formados. Y después hay en la universidad el servicio de atención psicológica, unidad docente asistencial, no sé si lo conoces. Lo he escuchado, Bueno, pero que ahí sí. también intentamos dar acceso más directo a personas que están en riesgo de suicidio, del colectivo Mm, universitario, ¿eh? sí, El decir, os vamos a atender lo antes posible. Por eso es otra como responsabilidad de la propia universidad, ¿no? sí. Y estoy pensando, como has dicho, hay servicios de prevención en la universidad y demás, pero hablando ya en general, no solo de los jóvenes estudiantes, porque es verdad que la universidad acompaña mucho también, es verdad, estás en la universidad, hay muchos edificios, etcétera.
Pero en las redes hay mucho meme, mucha broma del típico psicólogo de sanidad pública y aparece como un psicólogo que es malísimo, ¿no? Y se quejan muchos de que no hay suficientes psicólogos en el sistema de sanidad pública y de que si consigues uno, pues te dan turno a X meses y después cuando vas es alguien que no tiene experiencia, que está muy flojo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el sistema público Pues de mira, sanidad? vamos a ver, es muy buena pregunta. Yo discrepo en algunas de las cosas que has dicho, que Genial. ahora te lo digo, pero es verdad Ojalá me equivoque en lo que he dicho, que ojalá. yo, bajo mi punto de vista, solo Sí, creo sí, que te has equivocado en una cosa, solo en una cosa, sí. que vamos, los psicólogos que trabajan en la pública, voy a empezar por en lo que Sí, discrepo, sí, como digo, yo después, hoy me he sentado contigo para, después como un niño, preguntar te todo digo lo que porque... creo que tienes razón y que es difícil. Perfecto. Vamos a ver, los psicólogos que trabajan en la pública son psicólogos, se llaman psicólogos internos residentes, no sé si sabes lo que es. Son Ok, psicólogos clínicos que han aprobado una oposición como el MIR, es el PIR, vale. psicólogo interno residente, una oposición muy complicada porque hay muy pocas plazas, muy pocas, y muy demandado, con lo cual tienes que estudiar mucho y al final entran los mejores. Después de aprobar el examen tienes 4 años de formación, 4, como un médico. Se llaman PIR, Sí, 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 sí. MIR, ¿vale? Entonces, cuando tú trabajas de psicólogo clínico en el sistema sanitario público, tienes formación. Luego, es que no es bueno, es que es flojo. Vamos a ver, puede haber médicos también que no sean buenos, ¿no? Claro, claro. Pero a priori tienen mucha O sea, formación. que rompemos esos memes que hay, como tío, es que yo abro TikTok y aparecen los memes de, el de sanidad pública y aparece como el típico meme. No, Al eso contrario, o sea, son es gente total. muy profesional. Son los más, de hecho, anoche justo estuve yo cenando con una psicóloga clínica de Granada que se dedica a los trastornos límites de la personalidad y tiene Ok. muchísimas personas, porque es un trastorno Sí, grave, sí, ¿no? sí, sí. Con intentos de suicidio, muchas, muchas. Y le hacen técnicas para, obviamente, y la tasa, ella me comentó que la tasa después de suicidio consumado es muy pequeña en su cupo, en las personas Mm, que está atendiendo. ¿En qué tienes razón? Como yo te he dicho, vale. la lista de espera. Eso es 100% real. Hay muy pocos recursos. Por eso los psicólogos demandamos que haya una tasa de psicólogos más alta, porque es de las más bajas de Europa, en el sistema público. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú vas a tu médico de atención primaria, que es la puerta de entrada Sí. al sistema, te deriva a salud mental, que es como el segundo nivel, ¿no? Y ahí ya te ve el psicólogo, te ve el psiquiatra, son equipos multidisciplinares. Y es verdad que ahí ya las citas se van distanciando cada mes y medio, y ahí te doy la razón de que el sistema Vale. público tiene esa carencia, la tiene. Sí, sí, al final yo he No. hablado desde lo, como digo, desde lo que veo en las redes, Ahora, porque... la formación, discrepo, por lo que te digo, es que son Perfecto. pocos muy bien formados. ¿Qué hace falta? Pues más. Por Más. eso siempre la demanda es crear más plazas, lo mismo que hay tantísimos médicos. Hoy día, Ujú. cuando tú sales los médicos que salen de la universidad, la mayoría aprueban el MIR y trabajan en la pública porque hay plazas. Los Sí, psicólogos, todo sí, lo sí. contrario, salen y no Sí, pueden yo trabajar en la pública porque no estoy, hay plazas. estoy pensando en mis amigos que estudian psicología, la mayoría me dicen, Andy, es que no hay trabajo de psicólogo. De psicólogo clínico no hay, No, no hay, no hay, no no hay. hay, no hay, no hay. Entonces, eso sí es verdad que hay, lo reivindicamos Sí, y sí, hay sí. que luchar por ello y en eso estamos. Vale, y como digo, yo lo que veía en redes te lo he comentado y ya me has roto ese mito de que los Sí, memes de las redes no. Quiero entrar en las redes, que es algo que preocupa mucho a todos, ¿no? Y los sí, mismos consumidores de redes, como yo, por ejemplo, sí, estoy en las redes y a veces digo, esto, lo que estoy viendo, creo sí, que no va a ser bueno para mi salud mental, sí, pero la dopamina que me genera sigo sí. viendo. Entonces, Eh, como especialista en suicidio y con tantos años de experiencia en psicología, ¿qué opina de las redes sociales? bueno, las redes sociales, yo creo que eso ya está más que dicho, son muy tóxicas porque producen adicción. Entonces, vamos a ver, la red social puede ser muy útil, Mm, vamos, internet y demás,
porque es una fuente de información y de hecho esto lo vas a colgar en redes. Claro, es que he dado un discurso Pero, muy anti-redes, claro, pero es que esto va a las claro, redes. esto va a las redes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que produce, entonces, no las puedes eliminar de tu vida porque ya estamos en ello, como la inteligencia artificial, ya forma parte de nuestra vida. Ahora, y sobre todo en la gente joven, es un gran peligro porque hay una adicción. Es que no sois capaces o Difícil. no somos capaces de desconectarnos 5 minutos No, de... no, no. Y ahí lo que tú dices, ahí hay muchas noticias falsas, ahí hay mucha información y en el tema del suicidio también. De hecho, es muy peligroso lo que aparece muchísimas veces en las redes. Entonces, pues es un factor de riesgo, pues sí. Y hay Sí, que trabajarlo. Pero ahí hay que trabajar la adicción a las redes, como cualquier ok. otra adicción. Es que la adicción a las redes, la adicción al... Y las redes generan, por ejemplo, mucha comparación. ¿Eso puede afectar a la conducta suicida? Comparación en el sentido de Por que, ejemplo, yo veo a Messi y digo, "Buah, este tiene un Ferrari, este claro, tiene un Balón de claro, Oro, y yo no soy esta persona". volver, La comparación puede generar en esa. sí, solo eso, No, no. vale, Eso no. Volvemos a lo mismo. Ahora, tú sufres, tú tienes algún trastorno mental, tú tienes pérdida de familia. Por ejemplo, vuelvo al estudio que hicimos con la universidad, que es ujú, gente joven. Factores de riesgo, ansiedad y depresión, por supuesto. Factores de protección, porque dentro de la prevención nosotros hablamos de factores de protección. Tener una red de familiares y amigos. Entonces, ahí ya te estás protegiendo. Entonces dices, yo me comparo con Messi, pero yo todos los días salgo, tengo mis amigos, tengo claro. una vida feliz. No. Y otro factor de protección es tener resiliencia, una alta resiliencia. Ujú, Ser capaz de afrontar las situaciones adversas. Si tú tienes mucha capacidad de decir, vale, me ha pasado esto, he perdido a un ser querido, pero mm, mm, yo me voy creciendo, ¿no? Yo soy capaz. Entonces tienes menos riesgo de suicidio. Entonces, por compararte con alguien que tiene mucho, no. Eso es un claro, suma, ¿vale? Entonces, vale. eso solo no. Vale, entonces que las redes no son las mejores, pero tampoco es el enemigo número uno para No, eliminarlo no, y y te demás. pueden Vale, ayudar. Hay, vale, hay, hay mucha autoayuda vale. en redes, pero hay que saber usarla. Y estoy pensando ahora con la tecnología, lo nuevo ahora que has mencionado tú de inteligencia artificial, creo que está pasando que mucha gente habla con ChatGPT como si fuese un Sí, psicólogo, ¿no? ya, ¿Qué opináis los profesionales de esto, ¿no? De que usen a ChatGPT como el psicólogo claro, cuando es un aparato. claro, eso no es Eh, correcto. Eso ujú. no es correcto. Mm, No, no, dime, y iba a decir, ¿y cómo se controla eso? O sea, porque claro, lo que la persona use Google o ChatGPT y ponga, tanto tú como el gobierno como que no pueden controlar lo que todo Es el mundo que, ponga. Entonces, claro, ¿cómo es hacemos? que no lo, pero es que eso no lo puedes controlar. Más que, bueno, y que está bien, vamos, que yo el hablar contigo también me ayuda, ¿no? Y ¿Vale? aprendo, porque a lo mejor habrá que decir en las charlas de concienciación o de sensibilización, no utilices el chat GPT como una ayuda psicológica, ¿me entiendes? Por si hay gente que no lo sabe. Claro. Para mí es obvio, pero Sí, es sí. verdad que yo a lo No, es mejor estoy que en otra mi generación, ya es que estamos, situación. yo confieso, yo estoy usando el ChatGPT para todo. O sea, yo le pregunto todo. Entonces, si alguien tiene una tendencia, una conducta o Claro, pensamiento de suicidio, yo me claro, imagino que debe claro, utilizarlo, porque como ChatGPT te da toda la información, claro, digo, claro, pero ¿cómo hay que hacemos? saber leer esa información e Totalmente. interpretar, ¿o no? Eso es claro, eso es el peligro que pienso yo. Digo, ¿cómo hace un joven que está con Claro, pensamiento suicida y la máquina le responde la pregunta, pero la claro, máquina no tiene sentimiento para decir, esta persona está pensando en suicidarse, ¿no? claro, claro. Entonces hay que saberlo leer entre líneas o decir, no lo uses, para Claro. esto no lo uses. Ve a un psicólogo, pero por eso te digo que está bien que a lo mejor habrá que anotarlo dentro de las charlas Vale, de sensibilización, que yo vale, vale, también estoy vale. aprendiendo Sí, sí, de sí. todo esto, de Bueno, decir, me alegro que decirle a los toquemos. jóvenes, esta herramienta no la uséis si estáis en esta situación, ¿no? Vale. Porque es verdad que en las redes ha habido mucho efecto contagio. No sé si conoces la serie esta de Por 13 razones. Ah, 13 Reasons Why, sí. Claro, es de una niña que se Sí, suicida y cada capítulo, bueno, habla, y de hecho ha sido también muy criticada porque ahí banaliza un poco, ¿no? A lo mejor el tema o, ok. ¿entiendes? Entonces,
son vídeos o son películas que no ayudan y hay que saber usarlas Vale, y hay que decirlo. vale, perfecto. Sí, es verdad, me había olvidado esa serie, pero bueno, toca muy de lleno el tema del Es suicidio en que la jóvenes. protagonista es esa, es Vale, sí, esa. sí, sí, fue muy revolucionario en su momento y como dices tú, tuvo muchas críticas también al fin y al Muchas cabo. críticas porque es verdad, de hecho yo la estoy volviendo a ver ahora y es que es como agradable de ver, lo banaliza un poco, ¿no? Mm, Y te da miedo, ¿no? ok, Para la gente joven ok. que lo vea. Y Berta, hemos hablado muchísimos jóvenes, pero me acabo de acordar que has dicho que hay más suicidio en gente mayor. Sí, Eso yo no sabía nada. claro. ¿Cómo es eso? Bueno, otro grupo vulnerable, otro factor de riesgo, por ejemplo, la soledad en la gente mayor. Todo es verdad. Sí, Claro, sí, sí, sí. ¿entiendes? Gente que está sola. Y después el padecer, que no sé si lo he dicho, porque hemos dicho enfermedades mentales, ¿no? Depresión, Mm, ansiedad. Padecer una enfermedad física crónica y que produzca dolor. Eso es otro factor de riesgo. Por eso al final, realmente los que se suicidan más son las personas mayores. Tienen más dolor, más sufrimiento, claro. más soledad, ¿vale? Varones y personas mayores. Lo que pasa que volvemos al alarmismo de la gente joven. También es verdad que una vida, que se calcula años de vida perdidos por Mm, discapacidad, no es lo mismo que muera una persona joven a una persona de 70 años, porque pierden más vida, ¿no? claro. Pero es verdad que en los mayores hay que estar muy, muy alerta con ellos, mucho, porque es el grupo Sí, sí, que no, y es verdad que antiguamente tal vez la abuela, el abuelo vivían con la familia y ahora efectivamente ya no ahora viven con la en la familia, viven en una soledad, en una residencia, residencia, todo es sufres, tecnológico ahora y ellos no saben claro, utilizarlo. claro. Entonces ahí hay que tener, por eso decimos de los grupos Mm, vulnerables, hay gente que hay que prestarle atención. Y Berta, esto no lo tenía pensado, pero cuando has comentado lo de enfermedad y terminar con el sufrimiento, me viene a la cabeza el tema de la eutanasia. ¿Eso es Ya, considerado suicidio la, médicamente o cómo es? la eutanasia no, pero está el suicidio asistido. Vale, vale, Eso, vale. que eso está ahora, que es muy reciente, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, el suicidio asistido, sí, es que te ayudan y te preparan para que tú te provoques tu propia muerte, ¿no? Mm, Entonces, eso es algo muy, muy nuevo, ¿no? Que está ahora mismo recién legislado, pero que, claro, tiene sus detractores y sus... Pero que es distinto. La eutanasia es que una persona de fuera, ¿no? Te claro, produce la muerte, porque tú no puedes, y el suicidio asistido es que tú lo haces, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y Berta, es que estoy pensando todo lo que venimos hablando y es como que se me repite la palabra sufrimiento, ¿no? Y cómo acompañar. Y estoy pensando, ¿qué le dices tú o qué acciones tiene que hacer una persona que tiene pensamientos suicidas? Porque claro, estamos hablando de yo, si soy amigo, familiar, le pregunto cómo estoy, escucha activa, lo mando con un psicólogo y demás, pero vosotros cómo trabajáis con esa persona, Va- porque no, creo, ¿no? Que lo que he leído yo es que está muy mal como decirle a la persona, no, pero ¿por qué te quieres morir si la vida es súper bonita? Si, claro, eso es por eso, fatal. entonces, tirarle como un rebote o cómo es, o cómo deberíamos, qué deberíamos Claro, decir y vamos a ver, demás. hay técnicas para, pero como hemos dicho, depende también de tu situación, Vale. ¿no? Hay técnicas cognitivo-conductuales, hay técnicas psicológicas. Y hay otra, por ejemplo, se hace también un plan de seguridad, se llama, Ujú, que tú lo haces con el paciente, en el cual pues vas anotando qué han sido los momentos, cuáles han sido, que te han producido mayor desasosiego, mayor deseos de, y ir analizando todo esto y después vamos a ver si tienes una depresión, como hemos dicho, el tratamiento para la depresión, obviamente. Por eso hay que ir a un especialista y a un profesional que te ayude a que esos factores de riesgo, en el caso de depresión, con técnicas psicológicas, ujú, hay veces que hay que tomar medicación, por supuesto, claro, para controlar, pero en principio mejorar la causa, ¿no? Y eso se hace a través de profesionales sanitarios de salud mental. claro, No se claro. puede hacer de otra forma. No Ok, hay otra ok, sí, forma. sí, porque como digo, mientras hablaba yo me daba cuenta de
Que a veces uno por dar buena intención, pero le quieres mostrar todo lo bueno Claro. y dicen que es el efecto contrario. Claro, claro, no, tú no puedes decir qué tontería, qué bonita es la vida, seguro que esto te va, esto es muy pasajero y seguro te va a pasar enseguida. Eso no es bueno porque es que le estás como no dando importancia Ujú. entonces hay que afrontarlo y decir, vale, es un tema grave, pero nosotros, entonces hay una serie de terapias Vale. psicológicas que te van, ¿qué es lo que volvemos a la crítica con el sistema sanitario público? Que hay veces que tienes que ver al paciente muy de tarde en tarde y a lo mejor Mm, estas terapias deben ser semanales, ¿vale? sí, Entonces ahí es donde fallamos, pero que terapias para ayudar hay muchas, vale. pero que tienen que ser continuas. Y después que la persona quiera. Bueno, eso es fundamental, que para curarse, entre comillas, hay que querer. Claro, yo hablaba con una psicóloga especializada en adicciones, pero decía, si la persona no quiere cambiar, no va a haber forma de No cambiarlo. va a haber forma. Hay que tocar fondo. Eso lo dicen ellos. Hay que tocar fondo cada uno y cada uno tiene su fondo en algún sitio, ¿eh? Hay gente que Uf, tiene, claro, que pero suena como peligroso, ¿no? Porque dices, es que si no toca fondo no va a querer cambiar. es que no es que tocar fondo es, vamos a ver, que con las adicciones, porque yo he escuchado muchos relatos Mm, también de adictos y es lo que tú dices. Por mucho que te diga no bebas, no bebas, no bebas, tú vas a seguir bebiendo. Hasta que un día tú, como persona adicta, te das cuenta que. Pero es que cada uno toca fondo. Yo he escuchado relatos de que han perdido todo, han perdido la familia, han perdido los hijos, han perdido el trabajo. Ese a lo mejor es un fondo, han perdido hasta la casa, un fondo muy, muy fondo. Pero a lo mejor hay gente que su fondo es que su pareja le dice, si no dejas de beber, me voy a separar. mm, Y tú ahí de pronto se te claro, enciende la bombilla. Entonces, cuando decimos tocar fondo es que cada uno tiene el fondo en algún sitio. ok, No es todo hasta que no lo pierdo todo. Es que, perfecto. ¿entiendes? Pero la clave, y para el suicidio es así, si uno no quiere, por mucho que tú le digas, por eso la clave es que la persona pida ayuda y convencerlo para que, Claro. que y después hay muchísima gente que te dice, menos mal que no ocurrió porque ahora estoy bien, menos mal que, ¿entiendes? Entonces, Vale. por eso decimos vamos, es prevenible, pero no predecible. Hay veces que tú no lo. Pero porque mucha gente que lo ha intentado y al final no lo ha hecho, está ahora muy bien, ¿entiendes? Entonces. Ok. Esa es la parte de intervención. Y lo que llamamos postvención, volvemos al grupo de familiares que hay que intervenir después de que ha ocurrido, con Mm, los grupos o de familiares, incluso los grupos de clase, de si hay un mm, alumno. Esa es la postvención que sí, 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 llamamos, sí, sí. que no se nos puede olvidar, que si en una clase o del colegio o del instituto, universidad, hay un chico que lo ha hecho, tú tienes que intervenir con el Claro, grupo que ha quedado. en, Eso es un poco dentro en de, su comunidad, ¿no? En claro, su... la posvención, ¿no? Explicarles lo que ha ocurrido, en fin, hablarlo, Sí, hablarlo. sí. Eso es posvención. Lo que pasa, Berta, estoy pensando ahora porque cuando tú has dicho lo de tocar fondo, yo antes de la charla tenía pensado que cuando alguien intentaba suicidarse y no lo lograba, para mí yo pensé que eso era un tocar fondo y ahí decir, vale, he intentado suicidarme y cambiar. Pero ahora tú me has dicho que no, que al revés, cuando hay un intento ya se rompe esa barrera y es más peligroso que ocurra. Mucho más peligroso, mucho Es más. que eso me ha dejado loco. Claro, no. Y además, por cada suicidio consumado, hay 20 personas que lo intentan, ¿vale? O sea que, claro, que en España que habrá 80.000 personas, cálculos de la OMS, cálculos, porque las estadísticas, lo mismo que las estadísticas de suicidio, las conocemos, aunque hay un infrarregistro, faltan suicidios que se notifican al Instituto Nacional de Estadística. Conocer la conducta suicida no letal es más difícil todavía. Vamos, yo hago estudios con el 061, con las urgencias del hospital, pero es verdad que no hay un registro de ideación complicado. Entonces, en lo que me dices, la persona que lo ha intentado tiene muchas más probabilidades de volver a hacerlo. Eso es así, porque salvo que no todo es lo que te digo, que hay muchas que dicen, estoy bien y menos mal que no ocurrió, ¿vale?
pero tú has perdido el miedo Sí, a la sí, sí, muerte, sí, tú has sí. perdido... Entonces hay muchas veces que lo reintentan, vamos, eso Wow. es científicamente comprobado. Sí, sí. Entonces hay que estar muy alerta, es lo que decimos. Sí, sí, es que por eso me ha sorprendido que yo pensé que ese era el fondo y no, para nada. Pues el fondo No, puede ser totalmente distinto. claro, claro, sí, sí, Wow. sí. Y Berta, estoy pensando, porque te estoy viendo, hasta sabes muchísimo de suicidio, te relacionas mucho con suicidio. ¿Cómo lidias tú con estar todos los días hablando de suicidio y todas estas situaciones? O Ya, sea, ¿cómo, ya. cómo haces tú? Bueno, pues yo, vamos a ver, te tienes que poner un poco de distancia Mm, profesional de lo personal. Y bueno, yo tengo la suerte dentro de que lidio con suicidio, que estoy más en el ámbito de la prevención y de los jóvenes y de sensibilizar, concienciar. claro. Yo no estoy trabajando en un servicio de urgencias que tengo mis compañeros y yo me dedico a la investigación Ujú, y investigo con muchas personas, psiquiatras, sobre todo, que son los que están en urgencias, que lidian todos los días con los intentos. Entonces, yo dentro de mi ámbito tengo esa suerte, ¿no? claro, Porque es más evitar que ocurra, claro. pero no estoy a pie de obra Mm, viendo a la persona que ha intentado suicidarse o que vuelve otra vez o que te explica, ¿entiendes? Entonces, es como la parte más esperanzadora, ¿no? ah, bueno. Claro, es Sí, que yo como decía, como al final, claro, tú no estás al pie del cañón, pero estás leyendo todo el tiempo los motivos por lo que ocurre y sí, demás. sí, Digo, no sé si tú justo un día estás leyendo un motivo y dices, hostia, me ha pasado lo mismo que este grupo. Y digo, claro, si lees todo eso, claro, no te no, afecta. no, no. Y después es gratificante en algunos Mm, momentos porque nosotros en Canal Sur hicimos el programa Tesis, no ujú, sé si lo conoces, bueno, se hablaba del plan nuestro de suicidio y entrevistamos a una alumna, por ejemplo, que ella no dio la cara, que lo había intentado. Entonces decía, si en mi época hubiéramos tenido este plan de prevención del suicidio, pues yo hubiera a lo mejor tenido más ayuda. Entonces, lo motivante de mi trabajo es que ves que puede ayudar, ¿entiendes? Que el otro día también dimos una charla en una mesa de cuidados y una alumna que era cuidadora de un papá que lo estaba intentando. Entonces, dice, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿Entiendes? Entonces, tú ves que lo que estás haciendo puede ser útil. claro, es verdad. Entonces, ¿entiendes? Hay que darle Sí, la sí, 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 vuelta, sí, sí. porque si no, Sí, sí, no, sí. no No, no, queda más totalmente. remedio que deprimirse, ¿no? Y decir, Totalmente. entonces yo veo que sirve, que ayuda. Entonces, esa es la esperanza, ¿no? Que Totalmente. tenemos. Y Totalmente. Bueno, para dar un cierre, entonces, ¿dónde puede llamar? ¿A quién puede contactar? Y demás para la persona que está viendo, si ha llegado hasta aquí, le interesa el tema o tal vez le está afectando el tema. Entonces, ¿dónde puede llamar? ¿Con quién puede hablar? ¿O qué tiene que hacer si tiene pensamiento? ¿Tiene un conocido con pensamientos? claro, pues vamos a ver. Siempre decimos, aunque el médico de atención primaria se le puede llamar. Si es urgente, puedes ir a consulta no demorable, porque te dicen, no, es que te da la cita dentro de un mes. Hay consulta no demorable para riesgo leve, ¿no? Ujú. Tenemos el teléfono de la esperanza, que funciona muy bien en toda España y en Málaga ¿Cero tenemos... veinticuatro o No, no? el teléfono de la Ah, esperanza. ok. No sé si lo conoces, es No, que, no, vamos, Málaga está muy concienciada también con el suicidio, porque yo aparte de claro. trabajar en la universidad, pues estoy en una mesa técnica de prevención del suicidio con el ayuntamiento, Ujú. Diputación y ONGs. Entonces, Perfecto. el teléfono de la esperanza es un teléfono, tú lo buscas en internet, porque yo ahora mismo no me lo sé, son Vale. que tiene ocho Vale, es largo, cifras, es largo. el teléfono de la esperanza, en los cuales 24 horas al día hay personas que cogen el teléfono y te ayudan, no solo para suicidio, gente de soledad, pero tienen una cosa muy buena que es el WhatsApp. De 6 a 12 de la noche, ¿eh? No funciona antes. Y el WhatsApp, que también lo buscas en internet, el WhatsApp, teléfono de la esperanza, hay una persona que te va a contestar vía WhatsApp. Para gente joven, que a lo mejor ya os movéis más temas Claro, de no, no, es WhatsApp que verdad que en vez teléfono, de hablar por chatear, claro, y está recibiendo muchísimas llamadas de gente joven para este tema.
vía WhatsApp. Entonces, tenemos el teléfono ese, tenemos el 024. Por supuesto, si el riesgo es inminente y ya ha habido el intento, 061, que viene inmediatamente la ambulancia con un equipo sanitario, o si puedes ir a urgencias del hospital, ¿vale? Vale. Después tenemos la Asociación Alelí para posvención, ¿vale? AFEN es una asociación de enfermos mentales que también trabaja mucho el suicidio, ¿vale? Hay un grupo, esto sería para la posvención, hay un grupo de orientación psicológica en el cementerio que nadie conoce, son psicólogos. Entonces, si se te ha fallecido alguien por suicidio, ellos en el propio cementerio te pueden atender, ¿vale? Wow. El servicio de atención psicológica que tenemos en la universidad, para el colectivo universitario. Entonces, sitios donde acudir y claro, también siempre decimos, y si tienes un seguro privado, ve a tu médico. O sea que hay que Está intentar, viendo lugares, sí. claro, donde acudir. Y es verdad que también, y ya también quiero cerrar con esto, Sí, que sí, sí. cuando le preguntamos al alumnado, muchos alumnos, casi un 25%, no sabían dónde acudir. O sea No, es que, que por eso todas las cosas que has claro, mencionado yo sabía al entonces, menos la mitad. claro, entonces yo estoy elaborando dentro de este plan una guía de recursos para prevención, intervención y posvención en suicidio, que nos cuesta mucho realizarla Sí, porque sí. es difícil hacerla visual, operativa, como yo digo, asequible, pero es verdad que no sabemos, vamos, yo sí pues me dedico a esto, pero la gente joven no sabe No, dónde acudir. O sea, por eso te digo que mi trabajo tiene esa parte motivadora de utilidad, porque hay una carencia. Y entre los jóvenes más totalmente. obviamente. O sea, que por favor pedir ayuda si se encuentra uno en esta situación, porque uno Totalmente. no está solo y se va a intentar ayudarle. Totalmente. Es que por eso, cuando estaba por dar el cierre, dije, si una persona ha visto 1 hora de este tema, Claro, quiere saber o quiere hablar con alguien. Entonces, efectivamente. dar esta Médico, oportunidad para que conozcan. psicólogo, psiquiatra, Excelente, ¿vale? Sanitarios que pueden ayudar. excelente. Bueno, te dejo aquí la libreta para que le escribas la pregunta al próximo invitado sin saber quién es. Pero bueno, yo voy a cerrar como conclusión mientras tú escribes la pregunta. Pero, Berta, me ha encantado muchísimo. O sea, aquí en esta hoja, perdón. Así queda cada hojilla un invitado. Pero sinceramente te agradezco el giro. Ahí está. Sinceramente te agradezco muchísimo tu tiempo y todo lo que hemos comentado, porque me parece, como has dicho tú, un tema que ahora se está hablando mucho, pero que hemos abordado por todas las áreas que yo creo que hemos podido tocar. Y la verdad que creo que nada, se va a aprender mucho y que todos los que vean esto, creo que vamos a aprender mucho del tema. Así que, de Andy, te agradezco muchísimo tu tiempo y tus conocimientos. Y a ti por haberme invitado. Muchas gracias.